El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La salvación nuestra, de la humanidad, de la Iglesia, de toda la creación, bueno, y sobre todo nosotros, criaturas racionales, volitivas, está en creer en el Hijo de Dios, está en aceptar que solamente en Él se encuentra la salvación y la libertad que tanto busca nuestro corazón. Está en aceptar el testimonio de Dios, que en el bautismo nos dice que Cristo Jesús es su Hijo amado, en quien Él se complace. Creer que la salvación viene por otro lado, por otra fuerza, por otra verdad diferente a la de Cristo, es decir que Dios es un mentiroso. Creer que son los instrumentos los que nos van a dar la libertad, los que nos van a dar la salvación, los que nos van a curar, los que nos van a salvar de la herida del pecado, es decir y afirmar que Dios es mentiroso y que Dios no es veraz. Y es el punto de idolatría en el que hemos caído hoy, tanto la humanidad como aún dentro de la Iglesia. La gente busca discursos que se acomoden a sus propios criterios. La gente busca un Cristo a su medida. La gente está buscando a Dios a su medida. Un Dios que se ajuste a sus debilidades y no unas debilidades que se ajusten a la esperanza salvífica del Señor y a la acción que Él promete dar para vencer la debilidad. La gran enfermedad hoy de la Iglesia, de muchos de los miembros de la Iglesia, está en querer ajustar a Dios y comprometerlo a vivir bajo sus propias debilidades y hacer que Dios se ajuste a nuestras apetencias, a nuestros modos de ver la vida, a nuestros modos de concebir la verdad. Y cuando la palabra de Dios, cuando el anuncio evangélico no se ajuste a eso, entonces ya hay un rechazo, ya hay una no aceptación. Y es precisamente a lo que se está refiriendo el apóstol San Juan, cuando dice que no creer en el Hijo y no aceptar la palabra del Hijo es decir que Dios es un mentiroso, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual obtengamos la salvación que Cristo el Señor. ¿Para qué querer otro anuncio? ¿Para qué buscar otro consuelo? ¿Para qué buscar otro evangelio diferente a este?
todo lo que ha venido padeciendo la humanidad en estos tiempos, en estos últimos años, no es más que una presión externa de la cual Dios está valiendo, aunque no querida por Él, pero sí tolerada y permitida por Él, que es diferente, para decirnos que necesitamos un auxilio urgentemente, que necesitamos una ayuda diferente a las ayudas que se nos han ofrecido a lo largo de estos siglos, en la ciencia, en la técnica. Tanto las ciencias humanas como las ciencias positivas no han satisfecho las necesidades de la humanidad y el mundo está peor que antes. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación hoy y qué está haciendo el demonio a través de los instrumentos que están trabajando para él? ¿Qué está haciendo el anticristo a través de los que trabajan para él? Unos conscientes y otros inconscientemente, pero lo están haciendo creer que el mundo está muy bien, que todo anda muy bien y que todo está mejor que antes. Y es un discurso del optimismo, pero no confiando en Dios, no confiando en su verdad ni aceptando su verdad, sino confiando en la ciencia y confiando en lo que los poderosos de este mundo dicen, sobre todo a la opinión pública, que es a la que se le está haciendo más caso que a la verdad. Y esta opinión pública tiene muchos siervos, tiene muchos emisarios y discípulos dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía. ¿A qué se ha reducido el discurso de muchos de los pastores dentro de la iglesia? A esto, a decir que todo está muy bien y que vamos muy bien, y que la iglesia no está viviendo un camino de santidad tan alto como el que lo está viviendo ahora, cuando la iglesia misma se sabe en el Concilio Vaticano II que es santa pero que también es pecadora, y que mientras está en este mundo está más necesitada que nunca del auxilio del Señor, de la palabra de Cristo, que es la única capaz de purificarnos, porque no existe otra palabra que nos purifique que la palabra de Cristo. Se lo dice el Señor a sus discípulos en la última cena, sobre todo a Pedro, cuando se niega a que le lave los pies, y el Señor le advierte que si no se deja lavar, no tendrá parte con él. Y después de dejarse lavar, cuando el Señor le dice que no tendrá parte con él, Pedro le dice: Señor, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Ustedes ya están limpios por mi palabra, porque la han aceptado. No existe otra palabra, no hay otro discurso en nadie que pueda purificarnos. Por eso cuando Juan Bautista lo ve, dice: detrás de mí viene otro que es mayor que yo, al cual yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Pero ¿qué estamos haciendo inconsciente, implícitamente hoy muchos instrumentos dentro de la iglesia? Nos estamos presentando y estamos presentando nuestro discurso, no el de la iglesia ni el del evangelio, no, el nuestro como la última y la única palabra para poder salvarnos. Basta solo dar un vistazo a las redes sociales para darnos cuenta cómo muchos predicadores hoy, cómo muchos supuestos instrumentos del Señor ponen su mensaje como lo único y lo definitivo que se debe seguir, porque no hay otro. Eso se llama presunción y soberbia. Juan no hizo eso. Detrás de mí viene otro que es más grande que yo, al cual yo no soy digno de desatarle la sandalia de los pies. Si vamos a predicar, prediquemos la verdad que no es nuestra, la verdad que el Padre nos está mostrando hoy, que su Hijo muy amado es el único en quien Él se complace.
Prediquemos esa verdad, anunciemos esa verdad. Si vamos a ofrecerle un camino de salvación a la humanidad y a la iglesia, conduzcámoslos a Cristo y a la Eucaristía y a su palabra y al corazón inmaculado de la Virgen, y reconozcamos humildemente que nosotros no somos los dueños de la verdad, que nosotros no nos inventamos la verdad, que nosotros servimos a una verdad superior a la que podemos tener en nuestro corazón, y esa es la verdad de la palabra de Dios, esa es la verdad que la iglesia ha predicado, la verdad que la iglesia ha testimoniado. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a escuchar a la iglesia y hacerle caso a los criterios de la iglesia? ¿Por qué nos rechina tanto el corazón cuando se nos pronuncia una verdad diferente a la nuestra, y sobre todo cuando es la de la iglesia? Porque nos falta humildad. Y cuando aparecen otros discursos que se acomodan a los nuestros, entonces son buenos. Ese es el relativismo que impera hoy en el mundo, del que habló el Papa Benedicto XVI en el 2005, cuando decía que se estaba imponiendo una dictadura del relativismo y que oponerse a ella significaba meterse en problemas. O como lo dijo en el 2018, un nuevo credo que la sociedad está construyendo, y quien se oponga a él quedará excomulgado y excluido. De manera que si uno no acepta la verdad de los hombres, entonces uno es un problema. Si nosotros no aceptamos la verdad del mundo y de los hombres, y no nos ajustamos a los criterios del mundo y de los hombres hoy, somos hasta enemigos de Dios, porque este mundo ya tiene su credo. Pero estamos tan ciegos y tan cerrados que no queremos aceptarlo, y estamos desmintiendo una realidad que es concreta. Y cuando existe un credo en la filosofía de las religiones, y esto lo saben más los estudiosos de las religiones, es porque ya hay un Dios. No habría credo si no hubiera Dios. Si hay un credo es porque ya hay una doctrina, ¿sí? Si hay un credo es porque ya hay unos mandamientos. Que hoy hay una impostura religiosa paralela a la cristiana, claro que la hay. Que hay un anticristo detrás de esto, claro que lo hay. Que hay todo un sistema, un nuevo orden que tiene controlado y manipulado al mundo y a la humanidad hoy, claro que lo hay. Y que este sistema anticristiano del anticristo, pero que se muestra como Cristo, como un Mesías, ha filtrado el sistema económico, ha filtrado la realidad política, ha filtrado la dimensión educativa del mundo, no de algunos pueblos, del mundo, porque esto hace parte de una agenda global, ni siquiera internacional, global, porque ha permeado todas las realidades que convergen en el ser humano: la cultura, la sociedad, la religión, en sus diversas facetas. No crean que solamente el cristianismo, la religión en general. Y tiene tanta fuerza que ha filtrado todo esto. Que lo hay, lo hay. Y que predicar el Evangelio y anunciar la verdad que no es nuestra, es a la que debemos servir, que es la verdad de Dios, que es su Hijo, es un problema. Claro que es un problema. Que cuando aparece el anuncio de Cristo como una lámpara, como una luz, y deja ver nuestra oscuridad para no ver nuestra oscuridad y nuestro pecado, ¿rechazamos eso? Lo rechazamos muchas veces, porque nos cuesta la luz hoy, nos cuesta la verdad, nos cuesta el amor, el auténtico y verdadero amor, porque cuando aparece el auténtico y verdadero amor ante nosotros, denuncia que el nuestro no es el correcto.
Y cuando se meten con nuestro propio concepto de amor, con nuestro propio concepto de compasión, de misericordia, y no coincide con el nuestro, ¿qué problema? ¿Por qué creen que hay menos gente hoy que esté apasionada por la palabra de Dios y la Sagrada Escritura? Y que cuando coge la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, como el catecismo, le coja el sueño, el tedio, el cansancio, no le genere pasión. ¿Por qué creen que es eso? Porque lo que llevo adentro no se conforma con lo que está ahí. Pero ¿por qué creen que sí hay pasión para otras cosas? Anhelo de otras cosas. ¿Por qué será? De verdad que necesitamos la gracia de Pentecostés, como aquella mañana cuando Pedro proclamó su primer discurso allí ante toda la gente de las naciones. Necesitamos un milagro venido del cielo, un milagro proveniente del corazón de Cristo, un milagro proveniente de la misericordia y del amor de Dios para que nos permita y conceda llegar a la verdad. Cuando Juan proclamó que debía allanarse y prepararse el camino para la venida del Señor y que había que enderezar las sendas, Juan el Bautista fue un problema. ¿Por qué? Fue un problema para aquellos que creían que estaban derechitos, que estaban muy bien y que no necesitaban cambiar, que no necesitaban conversión. Fue una gracia para los pocos humildes y sencillos, pobres de espíritu, que acogieron su mensaje y se dieron cuenta que sí había necesidad de cambio, sí había necesidad de conversión. Lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros los cristianos es que venga la luz de Cristo a decirnos que estamos en tiniebla y que necesitamos abrirnos a su luz para transformarnos interiormente. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros los cristianos es que venga el amor del Señor y nos diga que el amor que nosotros, que todavía no tenemos suficiente amor en nuestro corazón, pero que Él está dispuesto a darnos su amor, que abramos nuestro corazón y lo acojamos sencillamente, que lo busquemos y lo pidamos y irnos detrás de eso. Porque un corazón contrito, humillado, que reconoce, que acepta humildemente, que se hace pobre ante el Señor, que se coloca ante la verdad misma y se deja llevar por la verdad, un corazón nunca así es despreciado por el Señor, es acogido. Por eso pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de la humildad. ¿Cómo poder pensar otra cosa en un momento en el que nos encontramos? Necesitamos ser humildes, necesitamos abajarnos todos para reconocer que solamente en el Señor está la salvación y que solamente en Cristo Dios se complace y que se va a complacer en nosotros en la medida en que Cristo, la palabra hecha carne, nos habite y nos posea. En la medida en que esté en nosotros encarnada la palabra de Dios que es Cristo. En la medida en que estén encarnados en nuestro corazón los sentimientos de Cristo, porque son en los únicos que el Padre se complace. En la medida en que creamos que esto no es imposible y que esta gracia Dios nos la está ofreciendo a todos y todos podemos alcanzarla y no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros, pero tenemos que buscarla. Tenemos que reconocer con sencillez y humildad que necesitamos del Señor, que sin Él no podemos vivir y que no podemos alejarnos de Él y que tenemos que estar como Ana y Simeón en el templo, velando, suplicando, pidiendo y orando cerca del Señor en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Por qué la oscuridad está invadiendo con tanta fuerza? Porque le hemos cedido espacio.
porque ya no sacamos el tiempo suficiente para orar, el tiempo suficiente para estar delante del Señor, el tiempo suficiente para escuchar su palabra, el tiempo suficiente para suplicarle a Él, el tiempo suficiente para pedir la intercesión de la Santísima Virgen María. Y cuando no sacamos tiempo para esto, seguro que sí lo estamos utilizando y sacándolo para otras cosas. Eso es lo más seguro. Porque el corazón humano o está aquí o está allá, pero no puede estar nunca a la deriva. Que el Señor nos dé la gracia de caer a sus pies, porque cuando caigamos a sus pies, seremos levantados por Él, seremos sostenidos por Él, seremos atraídos por Él, seremos enaltecidos por Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de